Hay libros que no fueron escritos para informar, sino para desestabilizar la conciencia. Textos que no buscan ser comprendidos por la mente, sino reconocidos por algo más profundo. El Apocalipsis de Pedro es uno de ellos. Durante siglos fue ocultado, fragmentado, reinterpretado y finalmente desplazado por versiones más convenientes del mensaje cristiano. No porque hablara demasiado del castigo, como suele decirse, sino porque hablaba demasiado de la libertad interior. Este libro no describe el fin del mundo. Describe el fin de una ilusión. La ilusión de que la salvación viene de fuera, de que el juicio es externo, de que el destino del alma depende de la obediencia y del miedo. El Apocalipsis de Pedro, en su versión gnóstica, presenta una revelación radical. El verdadero drama del ser humano no ocurre después de la muerte, sino mientras vive dormido, identificado con el cuerpo, con la culpa y con una imagen falsa de sí mismo. Pedro, el discípulo, no es presentado aquí como una autoridad que enseña, sino como un buscador que observa. A través de sus ojos, el texto nos conduce hacia una visión inquietante del mundo y de la espiritualidad. Cristo aparece no como juez ni como rey celestial, sino como una conciencia lúcida que contempla la humanidad atrapada en una confusión profunda. Lo que revela no es castigo, sino engaño. No condena a las almas, sino que expone los estados internos en los que ellas mismas permanecen. Desde el inicio, el libro deja claro que existen dos niveles de percepción. Uno es el que ve la multitud, el que se aferra a imágenes, rituales y creencias heredadas. El otro es el que ve el espíritu despierto, capaz de atravesar el velo de las apariencias. Cristo muestra a Pedro que muchos de los que se consideran justos, elegidos o salvados, en realidad viven atrapados en una ilusión espiritual. Creen conocer la verdad, pero solo repiten palabras vacías, desconectadas de la experiencia directa. Aquí emerge una de las ideas más peligrosas del texto: no toda religión despierta, y no toda devoción libera. El Apocalipsis de Pedro sugiere que es posible hablar de Dios y, aún así, permanecer lejos de la verdad. Es posible adorar símbolos y nunca tocar la esencia. Es posible predicar salvación y vivir en un estado profundo de inconsciencia. Cristo revela que el mundo funciona como un escenario donde la conciencia aprende, cae y olvida. La materia no es presentada como malvada, sino como densa, envolvente, capaz de hacer que la chispa divina, esa porción de luz que habita en cada ser, olvide su origen. El problema no es estar en el mundo, sino creer que solo somos el mundo. Este olvido es el verdadero cautiverio. El texto no habla de pecado en términos morales. Habla de ignorancia espiritual. Habla de la desconexión entre lo que somos en esencia y lo que creemos ser. Según esta visión, el ser humano no necesita ser castigado, sino despertado. No necesita redención externa, sino recuerdo interior. Y esta idea, tan simple y tan profunda, fue suficiente para que el libro fuera considerado peligroso. El Apocalipsis de Pedro fue censurado porque retira el poder del miedo. Porque no necesita un infierno eterno para controlar la conducta. Porque afirma que el alma no es juzgada por una autoridad superior, sino que continúa su camino según el estado de conciencia que ha cultivado. Lo que viene después de la muerte no es una sentencia, sino una continuidad. Cristo muestra a Pedro que muchos viven adorando una imagen falsa de él. Un Cristo reducido a ídolo, a intermediario, a figura externa. Pero el texto sugiere que el verdadero Cristo no exige adoración, sino reconocimiento. No quiere seguidores, sino conciencias despiertas. No vino a fundar una institución, sino a señalar un camino interior. A medida que Pedro observa, algo comienza a quebrarse. Comprende que la verdadera separación no es entre creyentes y no creyentes, sino entre quienes viven identificados con la ilusión y quienes han comenzado a ver más allá. Esta revelación no provoca euforia, sino una tristeza lúcida. Porque muestra que muchos buscan la luz, pero temen soltar la oscuridad que les resulta familiar. Este libro no fue escrito para multitudes. Fue escrito para quienes sienten que hay algo más. Para quienes intuyen que la verdad no puede ser completamente contenida en dogmas. Para quienes sospechan que el despertar espiritual no ocurre al final de los tiempos, sino aquí y ahora, en la forma en que se percibe la realidad. Si mientras escuchas estas palabras sientes una inquietud suave, una resonancia difícil de explicar, no la ignores. Ese movimiento interior es parte del proceso que este texto despierta. Y si deseas continuar explorando estos misterios, puedes suscribirte al canal como quien elige caminar con otros buscadores, no para recibir respuestas finales, sino para profundizar en las preguntas esenciales. El Apocalipsis de Pedro no comienza con destrucción. Comienza con una mirada. Una mirada que atraviesa las apariencias y se atreve a decir lo que muchos no estaban preparados para escuchar, que el mayor engaño no es el mundo, sino el olvido de quién somos dentro de él. A medida que la visión avanza,
el Apocalipsis de Pedro comienza a revelar aquello que más fue utilizado para infundir miedo y que, paradójicamente, es lo que más profundamente fue malinterpretado. Pedro observa escenas que, durante siglos, serían descritas como tormentos infernales. Pero lo que el texto muestra no es un castigo impuesto desde fuera. Es un reflejo. Un espejo de estados internos que no fueron trascendidos en vida. Cristo no presenta estas escenas con furia ni con autoridad. Las muestra con una calma inquietante, como quien revela una ley natural de la conciencia. Cada alma que Pedro contempla se encuentra atrapada en aquello con lo que se identificó profundamente mientras vivía. No hay verdugos. No hay jueces. No hay un Dios que castigue, hay resonancia. Continuidad. Persistencia del estado interior. El infierno, en este texto, no es un lugar al que se va. Es un estado en el que se permanece cuando la conciencia no ha despertado. Y esta revelación es devastadora para cualquier sistema basado en el miedo, porque elimina la amenaza externa y la reemplaza por una verdad mucho más sutil: nadie condena al alma, excepto su propio nivel de inconsciencia. Pedro ve almas atrapadas en ciclos de deseo, de culpa, de autoengaño. No porque alguien las obligue, sino porque no saben salir. El texto sugiere que estas almas continúan buscando fuera lo que nunca reconocieron dentro. Siguen persiguiendo imágenes, identidades, recompensas, sin darse cuenta de que aquello que las aprisiona es la creencia de estar separadas de su origen. Cristo le permite a Pedro comprender que la muerte no transforma mágicamente la conciencia. No despierta al que vivió dormido. Solo retira el cuerpo, dejando al alma frente a sí misma, sin distracciones. Y aquello que no fue integrado en vida aparece con mayor claridad después. No como castigo, sino como consecuencia natural del olvido. En este punto, el texto introduce una idea profundamente gnóstica: el mundo material es una escuela dura, pero necesaria. La caída de la chispa divina no fue un error absoluto, sino parte de un proceso de experiencia. El problema no es haber descendido, sino haber olvidado el camino de regreso. Y el regreso no es espacial, es interior. El Apocalipsis de Pedro deja entrever que muchas almas creen estar cerca de la luz, cuando en realidad solo están cerca de una imagen de ella. Confunden fe con conocimiento, creencia con gnosis. Repiten palabras sagradas, pero nunca se han detenido a observar su propia mente, sus reacciones, sus miedos. Y es precisamente ese no mirarse lo que perpetúa el estado infernal. Cristo observa estas almas con compasión silenciosa. No hay burla ni condena en su mirada. Solo una comprensión profunda de la tragedia humana, la incapacidad de reconocerse a sí mismo. El texto sugiere que el verdadero sufrimiento no es el dolor, sino la ignorancia de la propia naturaleza espiritual. Aquí aparece una revelación clave: el infierno no es eterno. No puede serlo. Porque ninguna ilusión puede sostenerse indefinidamente frente a la conciencia. El sufrimiento persiste solo mientras el alma se resiste a ver. Cuando reconoce, cuando recuerda, cuando deja de huir de sí misma, el estado cambia. No por intervención divina, sino por lucidez. Esta visión transforma por completo la idea de salvación. Ya no se trata de ser perdonado, sino de despertar. No se trata de evitar un castigo futuro, sino de disolver una prisión presente. El texto deja claro que cada instante de conciencia en vida reduce el peso que el alma carga después. Cada acto de observación, cada momento de sinceridad interior, debilita las cadenas invisibles. Pedro, al comprender esto, experimenta una mezcla de asombro y temor. No por lo que ve, sino por lo que implica. Porque si esto es verdad, entonces nadie puede salvarse por delegación. Nadie puede despertar por otro. Cada ser humano es responsable de su propio estado de conciencia. Esta idea es profundamente incómoda. Y por eso fue rechazada. Porque devuelve al individuo un poder que las estructuras prefieren administrar. Un alma que comprende que su infierno es interior ya no teme amenazas externas. Y una conciencia sin miedo no es fácil de gobernar. Mientras la visión continúa, el texto no busca asustar, sino provocar una pregunta silenciosa en quien escucha: ¿en qué estado de conciencia estoy viviendo ahora? Porque según el Apocalipsis de Pedro, ese estado no termina con la muerte. Solo se revela con mayor claridad. Si estas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu interior, permítete detenerte un instante, respirar, observar. Y si sientes el impulso, deja un me gusta, como quien marca un punto de reconocimiento en su propio camino. No como gesto automático, sino como acto consciente. El Apocalipsis de Pedro no amenaza. Advierte. No castiga. Revela. Y lo que revela es simple y perturbador a la vez: el infierno no espera al final del tiempo. Se construye, o se disuelve,
en cada momento en que la conciencia elige ver o seguir dormida. A medida que la visión se profundiza, el Apocalipsis de Pedro se adentra en el territorio que más incomodó a las autoridades espirituales. No habla solo del destino de las almas comunes, sino de aquellos que se presentaron como guías, maestros y mediadores entre lo humano y lo divino. Aquí, el texto se vuelve silenciosamente peligroso, porque no ataca personas, ataca estructuras de poder. Cristo muestra a Pedro que muchos de los que enseñan en su nombre no lo conocen realmente. No porque sean malintencionados, sino porque también viven atrapados en la ilusión. Hablan de salvación, pero no se han salvado del miedo. Predican luz, pero no han atravesado su propia sombra. Y lo más inquietante, no son conscientes de ello. El texto no describe castigos espectaculares para estos líderes. Describe algo mucho más sutil y perturbador, continúan repitiendo su rol incluso después de la muerte. Siguen enseñando, siguen mandando, siguen creyendo que poseen la verdad. Pero ahora lo hacen en un vacío. Nadie los escucha. Nadie los sigue. El poder que creían tener se disuelve, dejando al descubierto una identidad construida sobre la imagen y no sobre el conocimiento. Cristo le permite a Pedro comprender que la autoridad espiritual basada en el miedo crea almas dependientes, no despiertas. Y una conciencia dependiente nunca es libre. El Apocalipsis de Pedro revela que la mayor trampa espiritual no es la ignorancia abierta, sino la falsa certeza. Creer que se sabe, cuando en realidad solo se ha memorizado. Aquí el texto introduce una distinción crucial: creer no es conocer. Repetir no es experimentar. Y obedecer no es despertar. La gnosis, el conocimiento directo, no puede ser transmitida por jerarquía. No se hereda. No se impone. Ocurre cuando la conciencia está preparada para verse a sí misma sin máscaras. Cristo muestra a Pedro que muchos de estos guías confundieron el símbolo con la realidad. Convirtieron el mensaje en doctrina, la experiencia en norma, el camino en sistema. Y al hacerlo, cerraron la puerta que decían custodiar. No porque quisieran engañar, sino porque el sistema terminó siendo más importante que la verdad viva. El texto sugiere que estas figuras no son condenadas, pero sí enfrentadas a un vacío profundo. Un vacío que surge cuando la identidad construida alrededor del poder espiritual se derrumba, porque el alma no puede esconderse de sí misma para siempre. Y cuando ya no hay fieles, ni títulos, ni templos, solo queda la conciencia desnuda frente a su propio estado. Pedro observa estas escenas con desconcierto. Porque comprende que el peligro no está solo en la incredulidad, sino en la espiritualidad superficial. En aquella que tranquiliza la mente, pero no transforma el ser. En aquella que promete salvación futura mientras evita el trabajo interior presente. El Apocalipsis de Pedro nos llama a rebelarse contra la religión. Llama a atravesarla. A no quedarse en la forma. A no confundir el mapa con el territorio. A no delegar la propia conciencia en ninguna figura externa, por sagrada que parezca. Cristo revela que el verdadero guía no es quien exige seguimiento, sino quien señala hacia adentro. No quien ofrece respuestas, sino quien despierta preguntas esenciales. Y esto explica por qué el texto fue silenciado. Porque un individuo que deja de depender espiritualmente deja de ser controlable. Aquí emerge una frase implícita que atraviesa todo el libro: nadie puede despertar por ti. El despertar no es colectivo por decreto. Es individual por conciencia. Y cuando ocurre, el mundo comienza a verse distinto. No porque cambie externamente, sino porque la mirada se ha transformado. Si mientras escuchas estas palabras sientes una mezcla de incomodidad y claridad, no es casual. El texto fue escrito para provocar ese quiebre interno. Y si deseas compartir lo que este pasaje despierta en ti, puedes dejar un comentario. No como opinión, sino como acto de presencia consciente. A veces, poner en palabras lo que se mueve dentro es parte del despertar. El Apocalipsis de Pedro avanza hacia su revelación final dejando algo muy claro: la salvación no puede ser administrada. No puede ser vendida. No puede ser prometida. Solo puede ser vivida. Y cualquier estructura que intente reemplazar esa experiencia directa termina convirtiéndose en una ilusión más, incluso si se presenta envuelta en palabras sagradas. El texto no destruye la espiritualidad. La devuelve a su lugar original, el interior del ser humano. Allí donde ninguna autoridad puede entrar. Allí donde no hay intermediarios. Allí donde la chispa divina espera, silenciosa, a ser reconocida. A medida que la visión llega a su culminación, el Apocalipsis de Pedro deja de mostrar escenas y comienza a revelar algo más sutil. Ya no se trata de lo que ocurre con las almas atrapadas, ni de las ilusiones que sostienen los falsos guías. El texto se vuelve hacia aquello que rara vez es nombrado con claridad: la posibilidad real del despertar en vida. Aquí, el Apocalipsis deja de ser un acontecimiento futuro y se convierte en un proceso interior,
silencioso y profundamente transformador. Cristo revela a Pedro que quienes despiertan mientras aún habitan el cuerpo no necesitan atravesar los estados de confusión después de la muerte. No porque sean premiados, sino porque ya han visto a través del velo. La resurrección, según esta visión, no ocurre al final de los tiempos. Ocurre en el instante en que la conciencia deja de identificarse exclusivamente con la forma y recuerda su origen. Este recuerdo no es intelectual. Es existencial. No se piensa. Se reconoce. El texto sugiere que la chispa divina cayó en el mundo material y, al hacerlo, quedó envuelta en capas de olvido. Cada capa es una identificación, con el nombre, con la historia personal, con el rol social, con el miedo, con la culpa, con el deseo de ser aprobado. Ninguna de estas capas es malvada. Pero cuando se confunden con la totalidad del ser, la conciencia queda atrapada. Despertar es atravesarlas, no negarlas. Cristo no invita a huir del mundo, sino a habitarlo con lucidez. El Apocalipsis de Pedro no propone ascetismo extremo ni rechazo de la experiencia humana, propone presencia consciente. La verdadera liberación no consiste en abandonar la materia, sino en dejar de creer que somos solo materia. Cuando esto ocurre, la relación con el mundo cambia. El miedo pierde fuerza, la culpa se disuelve, la necesidad de aprobación se debilita. El texto afirma, de manera implícita pero constante, que el mayor obstáculo para el despertar no es el pecado, sino el apego a la identidad conocida. El yo construido teme disolverse porque cree que desaparecerá. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario: cuando la identificación se afloja, emerge algo más amplio, más silencioso, más real, aquello que siempre estuvo observando. Cristo muestra a Pedro que la mayoría de los seres humanos buscan la salvación como escape, no como integración. Esperan ser llevados a otro lugar, a otro estado, a otra vida. Pero el texto revela que no hay ningún otro lugar al cual ir. Todo ocurre aquí. En la forma en que se percibe, en la forma en que se responde, en la forma en que se vive cada instante. El Apocalipsis de Pedro cierra con una comprensión que no se formula como mandato, sino como invitación. Nada puede forzar el despertar. Ninguna palabra puede provocarlo por sí sola. El texto solo señala. Y quien está preparado, reconoce. Quien no, escucha historias. Esta distinción no es jerárquica, es temporal. Cada conciencia despierta cuando está lista. Aquí el libro se vuelve profundamente íntimo. Ya no habla del mundo, ni de las almas, ni de los sistemas. Habla de ti. De mí. De cualquiera que, al escuchar estas palabras, sienta un movimiento interno difícil de explicar. Ese movimiento no es emoción pasajera. Es memoria. Un eco de algo que fue olvidado, pero no perdido. La gnosis, según este texto, no es acumulación de conocimiento. Es desvelamiento. Es la caída de una ilusión tras otra, hasta que lo que queda no necesita ser defendido ni explicado. Se vive. Y al vivirse, transforma silenciosamente la manera en que se camina por el mundo. El Apocalipsis de Pedro sobrevivió porque no pertenece a ninguna institución. Pertenece a la conciencia humana en su proceso de recordar. Aparece una y otra vez, en distintas épocas, cada vez que el miedo deja de ser suficiente para sostener las viejas narrativas. Cada vez que alguien se atreve a mirar dentro sin buscar refugio inmediato. Si ha llegado hasta aquí, no es casual. Escuchar hasta el final ya es una forma de presencia. Y si sientes el impulso, puedes suscribirte al canal como quien elige continuar un camino, no por obligación, sino por afinidad. Puedes dejar un me gusta como gesto consciente de reconocimiento. Y si alguna frase, imagen o sensación resonó contigo, compartirla en los comentarios puede ser parte del proceso de integración. El Apocalipsis de Pedro no termina con una promesa. Termina con una posibilidad: recordar quién eres. Disolver el olvido. Vivir desde la conciencia despierta. Todo lo demás, cielo, infierno, salvación, son símbolos que apuntan a esta verdad silenciosa. El Apocalipsis no es el fin del mundo. Es el fin de la ilusión. Y ese fin, según este texto antiguo y peligrosamente